Gracias, Mariana, y tenemos invitados, lo había anticipado Cecilia. Vamos a empezar a analizar este polémico proyecto de ley que está paralizado, que se tiene que tratar en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, pero que se ha paralizado a partir de una socialización que está intentando el gobierno. El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Estamos ya con Cecilia también para conocer mayores detalles e ir abordando este tema con nuestro invitado. Nos acompaña el abogado constitucionalista Williams Vascopé. Williams, buenas noches, bienvenido, gracias por estar acá en Que No Me Pierda. Juan Carlos, el agradecido es mi persona. Muchas gracias, Cecilia. Un saludo a ustedes y bueno, muy honrado de estar con ustedes nuevamente. Vamos a hacer, yo sé, le decía Williams, el tema técnico de este tipo de leyes, muchas personas no lo pueden entender, es muy engorroso, muy difícil, así es que lo vamos a tratar de hacer lo más entendible posible, Cecilia. Así es, William, buenas noches, gracias por acompañarnos. Usted ha hecho muchas observaciones artículo por artículo, por eso creemos que es necesario que la gente entienda por qué esta ley puede ser, algunos le llaman peligrosa, atentatoria contra todos los ciudadanos, no solo contra un grupo, o hablemos no solo contra los empresarios o la gente que maneja grandes recursos. ¿Qué le parece si comenzamos? La ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, doctor. En su artículo 3, usted observa el artículo 3 que habla del ámbito de aplicación de esta ley. Y lo compartimos, por favor, en esta imagen. El artículo 3, instituciones públicas y privadas, incluidas las instancias competentes encargadas de efectuar labores de prevención, investigación, procesamiento, sanción de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas y destrucción masiva o no convencionales. El inciso B, personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras cuyos actos, bienes, derechos presuntamente sean objeto, producto o instrumento de actividad delictiva cometida dentro del territorio nacional. A ver, Williams, este es el artículo 3, comencemos con este. ¿Cuáles son las observaciones? ¿Qué es lo peligroso de este artículo? De ahí hay que extraer lo siguiente, Juan Carlos. A ver, primero han dicho que esta ley no va a afectar ni a transportistas, comerciantes, ni al ciudadano de pie, ¿sí? Solamente a ciertos determinados grupos delictivos. Muy bien, desde el nombre obviamente parece atractivo, algo bondadoso. Viendo esto, que ese artículo hemos leído, ¿qué dice? El artículo 3, la presente ley es aplicable a ¿quiénes? Muy bien, el inciso A, instituciones públicas y privadas, hemos desarrollado. Instituciones públicas y privadas, todos. El inciso B, escuchen esto, personas naturales y jurídicas, todos. Nacionales y extranjeras, cuyos actos, bienes y derechos presuntamente, subrayo, presuntamente sean objeto, producto o instrumento de actividades delictivas cometidas dentro del territorio nacional. Presuntamente, todos estos actos, bienes y derechos ya son sospechosos. Un derecho de propiedad, un derecho de tener tu caja de ahorro, es presumido ya como ilícito. ¿Qué dice el artículo 115, 17, 18? Se presume la inocencia de cualquier ciudadano. Esto ya está diciendo que el principio es la culpabilidad y no la inocencia. Entonces no me vengan a decir que esto no es inconstitucional, por favor, en su redacción. Viendo ya en detalle, este artículo 3 es totalmente inconstitucional y abarca a todos. Eso que quede bien puntual y subrayado. Presuntamente, hay que redactar bien esto. Esto ya incluye a todos, Cecilia, Juan Carlos. Podemos pasar, si quieren, al otro artículo. Cecilia. El artículo 9, dice Vamos usted. al 9, que son las atribuciones de la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras. ¿Ya? Tiene varias atribuciones, pero vamos a ver el numeral 6 de este artículo 9, el numeral 6. ¿Qué dice? Mire, la UIF tiene las siguientes atribuciones, enumera varias que podemos tomarnos unos 15 minutos analizando, mejor lo hacemos uno de los más importantes. Dice, su atribución de la UIF, recibir de los sujetos obligados, que somos todos, los reportes de operaciones sospechosas efectuadas o tentadas sin límite de monto, desde 0 para arriba, todos los sujetos obligados, que somos todos, tenemos que reportar como si fuéramos sus empleados de la UIF
cuando en resolución administrativa le antoje la gana, Juan Carlos. Es decir, adelante, doctor, Cecilia. yo tengo consultas con relación a este tema, porque entiendo que la UIF hoy tiene atribuciones en el territorio nacional, efectivamente, que es la Unidad de Investigaciones Financieras, cuando uno mueve, digamos, recursos económicos en el sistema financiero. Pero hoy por hoy, la Unidad de Investigaciones Financieras necesita, por ejemplo, hasta donde entiendo, usted me corregirá si no es así, muchas veces autorizaciones legales para ir más allá de una persona natural o particular en este sentido, o que una persona natural o particular, por ejemplo, pueda decirle, autorizo que la UIF pueda investigar mis cuentas personales, pueda investigar las cuentas personales de un sujeto, supuestamente, entre comillas, sospechoso, pero este artículo le otorga plena potestad a la Unidad de Investigaciones Financieras. Todo levantamiento de secreto de secreto bancario es dentro un proceso judicial previo. Y el fiscal va investigando una cuenta sospechosa, le pide fundamentadamente al juez cautelar que le levanten el secreto profesional. Ordena el juez, o el secreto bancario, y ordena el juez, mediante la UIF, a esa entidad bancaria que levanten ese secreto, pero el juez ha ordenado. Eso es ahora. Se hace actualmente. Con esto es desde cero montos y en proceso administrativo, Cecilia. O sea, no lo tendría que autorizar un juez, no interviene el fiscal. Es más, la persona se puede enterar, digamos, o no se puede enterar que lo están investigando. Exacto. Se lo voy a leer más adelante un artículo. Pero esto, si se da cuenta, desde cero montos, a simple solicitud a los sujetos obligados, tenemos que levantar, obviamente, nuestro secreto bancario y van a ver. Y es más, no solamente el secreto bancario, sino todo lo que respecta a nuestro patrimonio y movimientos económicos. Son estos datos sensibles que más bien el Estado tendría que estar protegiendo y no ponerlo o exponerlo a título de luchar contra el terrorismo, contra el narcotráfico. Si se da cuenta, este artículo es bastante sensible y no pueden poner desde cero montos, ¿sí? Vamos ahora a ver... Perdón, hay una puntualización, William, si me permite, rapidita. ¿Esta es una nueva atribución de la UIF? Porque se ha escuchado de parte de quienes están defendiendo este proyecto de ley que todo lo que tiene como contenido ya está en otras leyes dispersas, que están plenamente y estaban plenamente vigentes y están, obviamente. ¿Esta es una nueva atribución de la UIF? Eso es cierto que está, pero es dentro de un proceso judicial, Juan Carlos, no en un proceso administrativo. Esa es la diferencia. Claro, es la diferencia. No quieren sujetarse al control jurisdiccional. Administrativamente. Era lo que le consultaba yo, doctor, en este momento. Una persona, digamos, un sujeto común en Bolivia, que le inician un proceso jurídico, hasta se le informa de la institución financiera que se le está iniciando una investigación, se le convoca, digamos, se le dice, estamos liberando esto porque un juez nos está pidiendo la liberación del secreto bancario. A través de este artículo, el artículo 9 no sería así, nos explica usted, doctor Vascopé. La UIF tendría esta atribución sin que intervengan jueces ni fiscales, sin que haya proceso. Y le digo esto, del mismo artículo, el numeral 18. Mire lo que se lo he subrayado, el numeral 18. Una atribución de la UIF, ¿no? La atribución 18, oponerse por 72 horas a la ejecución de operaciones cuando se determine que se trata de una operación sospechosa de acuerdo a reglamentación interna. Oponerse, ni bien han encontrado, en 72 horas pueden oponerse inmediatamente y no mueves ni un centavo porque eres sospechoso. Porque eres solamente sospechoso. En 72 horas te congelan. Entonces, ¿en cuánto tiempo le avisan al juez? En 24 horas. Y ya está congelado tu cuenta, ya está observada. Y en proceso administrativo. No se puede hacer eso, Juan Carlos, saben muy bien todos eso, los que nos dedicamos a la abogacía libre, sabemos muy bien que dentro de un proceso judicial pueden pedir, pero hay un juez y tú tienes la total claridad de poder oponerte a algo, te defiendes. Vamos a otro artículo. Si a ver, avancemos, el artículo 11. Este es el polémico, ¿no? Bastante polémico. Exención del secreto. Exacto. A ver. Lo leo, no sé si lo pueden enfocar en pantalla, pero si no, se los leo desde acá. Tenemos un cuadro. A ver, vamos con el artículo 11. Por favor, adelante. Artículo 11. Vamos. ¿Le doy lectura a Cecilia? ¿Le parece? A ver, adelante. Vamos, ¿sí? Dice,
No se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otro, cuando la UIF requiere información en el marco de sus atribuciones. Punto, me quedo ahí. Profesionales u otro. Profesionales, varios somos profesionales y tenemos un secreto. Yo como abogado tengo un secreto profesional que no puedo develar cuando patrocino un cliente. Si van a estar investigando, me van a llevar a mí de testigo, me van a decir, señor, usted no puede invocar el secreto profesional, díganos lo que ha dicho su cliente. ¿Y dónde está el derecho a la defensa y el principio de inocencia? ¿Dónde está el secreto que yo he jurado a momento de recibirme de abogado de no develar eso? Porque tiene el derecho a la defensa el cliente, el patrocinado. Usted, profesional, periodista, Cecilia, Juan Carlos, tiene el secreto de fuente. Hay una investigación de esto y le van a decir, Juan Carlos, Cecilia, dígame su secreto de fuente. No puedo hacerlo, no me permite la ley de imprenta ni la Constitución. No, pero la ley le dice, usted no puede invocar profesionales u otro. Esto no está así redactado, señores del movimiento al socialismo, y nos vienen a decir que no está así. Vamos, leamos todavía. Profesionales y otros cuando la UIF requiere información en el marco de sus atribuciones. Punto y coma. Esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que la UIF establezca. Al efecto, sin necesidad de orden judicial, escúchese bien eso, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal ni trámite previo alguno y estará libre de todo pago o costo judicial. Sin necesidad de orden judicial o requerimiento fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que en trámite administrativo te van a llamar y le van a decir a uno, dígame su secreto, estamos en investigación, pero ¿dónde está la orden judicial? No hay pues orden judicial porque no los requieren, porque no están en trámite judicial, están en trámite administrativo. Entonces, esta forma de empezar a investigar es una puerta a la extorsión, ¿no es cierto? ¿Por qué no me van a decir que son unos angelitos los del Ministerio Público o los de la UIF? Por favor. Después voy a decir que existe Godzilla. ¿Cómo podrían extorsionar con este artículo? Si nos puede dar un ejemplo, William. Vamos a dar el siguiente artículo, ¿le parece? Miren esta joya que se han mandado. Le daré el sujeto obligado y le voy a dar la joya siguiente, ¿le parece? ¿Quiénes son los sujetos obligados, Cecilia, Juan Carlos? Artículo, por favor. El artículo 17, y voy a reiterar con esto. Se considera sujeto obligado a toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogados, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros, escúchese la trampa, y otros que la UIF, mediante resolución administrativa, incluya el ámbito de su regulación, incluya mediante una resolución aquellos que convenga la UIF. El día anterior, y siempre he puesto el ejemplo, han tenido un problema con ADEPCOCA, ¿no? La gente del gobierno. Bueno, por decisión política ahora van a decir, se mete a la lista a los de ADEPCOCA y nos digan de dónde sale su sede, cuántos aportan, dónde está el patrimonio, solamente porque no les ha caído bien. No es una forma de empezar a presionar y más adelante tratar de sacar una ventaja política. Sujeto obligado somos todos, Juan Carlos. Claramente dice, se considera sujeto obligado a toda persona natural jurídica y desagréganse ahí. Financiero, nacional, valores, seguros, abogados, contadores y otros que la UIF mediante resolución administrativa incluya. Entonces, dice más abajo, las obligaciones de los sujetos obligados serán establecidos de acuerdo a disposiciones normativas de la UIF. Es decir, ellos van a poner quiénes y no quiénes van a ser sujetos obligados. A unos en un momento, a otros en otro momento. Esa es mucha libertad. Adelante, doctor, Cecilia. Cuando usted se refiere a ellos, ¿a quién se refiere? ¿Quién va a disponer la UIF, esto? Cecilia, y hay un consejo establecido por el gobierno. Se lo voy a leer más adelante el consejo. Quiero llegar a un punto neurálgico. Después de esto viene el artículo 18. Ya vamos a aterrizar dónde empieza el tema de la puerta a la extorsión. Deber de informar. ¿Quiénes tienen deber de informar? Ajá. Vamos. A ver.
tienen el deber de remitir información a requerimiento de la UIF, dice, ¿no? Todos aquellos que se dedican a estas actividades, enumera, ¿no? Comercialización de inmuebles, inmuebles sujetos a registro, comercialización de obras de arte y objetos arqueológicos, los que se dedican a la comercialización de armas de fuego, los que se dedican a actividades de hotelería, servicios de turismo y agencias de viaje, los que se dedican a la construcción de carreteras e infraestructura vial, y más abajo, ¿no? Servicios educativos y de formación, universidades privadas, institutos privados y colegios privados. Muy bien, ¿que no era todos? Acá están todos. ¿Y quiénes más? Aquellos que son asociaciones civiles, es decir, todos, organizaciones religiosas y de creencias espirituales, acá están metidos hasta los yatiris. Organizaciones no gubernamentales y fundaciones nacionales, extranjeras, organizaciones políticas, agrupaciones y toda organización sin fines de lucro, toda organización, hasta las comparsas y las fraternidades metidas aquí, organizaciones civiles. Y nos vienen a decir que no es para todos. ¿Qué es esta redacción? Ahora bien, dice en el numeral 3, las personas antes referidas, todos estos, ¿no? Todas estas personas deberán informar de oficio a la UIF cuando en el desarrollo de sus actividades detecten indicios y operaciones vinculadas con la legitimación de ganancias. Deberán informar de oficio. Va a haber un momento en que tal vez no hayan informado y van a decir, usted, señor director de la universidad, o usted, señor secretario de tal cooperativa, ¿no se ha dado cuenta de esto? No sabía. Incumplimiento de deberes. A usted, proceso penal por encubrimiento. Es decir, nosotros somos empleados de la UIF, Juan Carlos, empleados del Estado. El Estado es un medio para realizar al ciudadano. Nosotros no somos el medio para que el Estado se realice. ¿De dónde se han sacado esta idea? En la Constitución dice claramente que el Estado tiene fines para el ciudadano, no nosotros para ellos. Están confundiendo las cosas, Juan Carlos, Cecilia. Y miren, acá aterrizo en la joyita que se están mandando, el artículo 31. Vamos a ver el artículo 31, lo he ido repitiendo, para que la gente se dé cuenta. Esto está en el título 5, Justicia Penal, Persecución Penal. ¿Qué dice el 31, Facultades de Investigación? Lo voy a leer. En investigaciones de delitos de legitimación de ganancias ilícitas, dice, ¿no? El Ministerio Público, con el apoyo de las funciones de los investigadores policiales, podrá acceder a toda documentación e información física e informática que esté en poder de cualquier persona natural o jurídica de derecho público o privado, así como realizar búsquedas de personas, allanamiento de lugares específicos, toma de declaraciones a testigos, identificación de personas que controlan cuentas, identificación y rastreo de bienes sin previo aviso al titular, y todo acto necesario para la obtención de medios probatorios, además de los establecidos en el procedimiento penal común y las leyes especiales. ¿Me pueden investigar en silencio? Claro. Y al último lo maquillan poniendo el procedimiento, allanamientos, a sola denuncia. Doctor, y esto quiere, eso le iba a decir, a sola denuncia, esto quiere decir que, por ejemplo, el día de mañana cualquier persona puede denunciar, me voy a poner en primera persona porque siempre es bueno hacerlo para no involucrar a terceros. Me puede denunciar a mí que sospecha de algo mío, puede denunciarlo al doctor Vasco P, puede denunciarlo a Juan Carlos y automáticamente la unidad de investigaciones financieras comienza a investigar y ni siquiera tengo la posibilidad de enterarme que me están investigando o ustedes tendrán la posibilidad de conocer que los están investigando. Eso dice el artículo 31 según su criterio. No es según mi criterio, es lo que dice la ley. Esa simple sospecha. Hay sujetos obligados a cualquier denuncia, cualquier persona que quiera denunciar. Y le van a dar, más rato se lo voy a tratar de leer si nos da el tiempo, un artículo que sería de alguien que de buena fe denuncia, ¿no? Y después es exento de responsabilidad. Muy bien, allanamientos en un proceso administrativo, ¿no? Inmediatamente y recién después de 24 horas van a avisar al juez, ¿no? Su forma de actuar. Ahora bien, vamos al numeral 2 de este mismo artículo. ¿Qué dice? Las autoridades mencionadas deberán efectuar en el ejercicio legal, es decir, las autoridades mencionadas, Ministerio Público y Policía, dice, de sus funciones, cualquier acto o diligencia conducente a identificar, rastrear y posibilitar la ejecución de medidas cautelares de carácter real, tales, ojo, tales,
como la retención de fondos, embargos, incautaciones y otros sobre bienes que son producto o instrumento del delito y que pudieran estar sujetos a decomiso o confiscación. Es decir, inmediatamente comienza la denuncia administrativa, avisan al Ministerio Público, la OIF alerta, van y dicen, bueno, una medida inmediatamente, una retención de fondo, porque es sospechoso, o un embargo. Y uno va litigando, ¿no? Es decir, antes de que comience el proceso judicial ya le van a retener los fondos, es sospechoso de que su bien van a congelar congelarle cuentas, ¿quiere decir eso? Y recién van a avisar después al juez, ¿no? Porque es inmediato su actuación. Todo lo que nos está mencionando en este articulado, doctor Bascopé, está sujeto simple y llanamente a una resolución administrativa de la UIF. Claro, a un Aquí no informe hemos tocado tema judicial. no Nada. hemos tocado aún, porque después de 24 horas van a avisar, pero ya te congelan, ya eres sospechoso, tu bien ya tu cuenta ya lo van a retener inmediatamente y después, ¿no? Obviamente van a hacer el aviso al juez. O sea, ¿qué es esto? Y a simple denuncia. Ahora, muy bien, usted es denunciado, ya, tal vez es sospechoso o tal vez tiene una bronca con algún vecino o no le cae al gobierno, porque a esto se presta esta redacción general. Muy bien, le congelan y no va a faltar que le diga a un funcionario, ¿sabe qué? Usted ha hecho un movimiento sospechoso de $30,000 o $50,000, que eso lo hace un comerciante de lo Justus, de la Ramada, de la 16, la burguesía aymara aquí en La Paz maneja dinero, y un funcionario de esos, que no es un angelito o un fiscal, va a ver este movimiento, ¿no? O la OIF, va a hacer un informe, va a ir a golpear la puerta de este comerciante que mueve $50,000 y tiene un cholet. ¿Sabe que usted no me puede justificar sus $50,000? ¿Cómo ha contratado aquí a los bibis? ¿Cómo va a justificar si son informales? Ah, bueno, yo tengo este informe, pero mi silencio tiene precio. Ah, qué bonito, ¿no? Ahí es cuando Claro. usted dice que esto se Pero, presta a la por supuesto, extorsión. no me vengan a decir que esto es fantasioso si vienen aquí el ministro X o el ministro Z o el vocero. Porque esto ocurre porque soy abogado y he visto cómo se actúa en la justicia. ¿No ve? Ahora bien, ¿Y Cecilia. qué pasa en ese caso más allá? Por ejemplo, si no hay extorsión, por Cecilia. ejemplo, doctor, poniendo el ejemplo de usted, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en ese instante? Que no tiene la persona, el comerciante, usted puso como ejemplo el comerciante, una factura, no tiene cómo demostrar de dónde sacó esos 50.000 bolivianos, que es del comercio informal, porque efectivamente el 80% de la población boliviana se mueve de acuerdo al comercio informal. Y, por ejemplo, estos grupos extranjeros que a veces se contratan, usted puso este ejemplo, no dejan factura. ¿Qué le pasa a esa persona en ese momento? Va a tener que descargarse con algo porque tiene que decir de dónde tiene esos $50,000. ¿Y Pero si no tiene? es pues sospechoso, se le investiga, está congelado las cuentas, se lo han anotado su cholet y obviamente va a tener que defenderse 1 año, 2 años, contratando abogado, congelado sus cuentas. Y aquí viene esto, miren lo gracioso de esta ley. Esto es grosero y gracioso. Artículos 57 y 58. ¿Ya? Gastos básicos extraordinarios. Con esto vamos a ir a otro artículo después. Le congelan las cuentas, Juan Carlos. Muy bien. Y ya están en investigación judicial. Desde la vía administrativa le han congelado, han ido al tema judicial ya. Muy bien. Y usted dice, por favor, me han congelado mis cuentas, necesito una autorización para pagar ciertos gastos. Entonces pida permiso al juez de instrucción. Y dice, el juez de instrucción le va a poder dar autorización para que mueva su cuenta congelada siempre y cuando sean para estos gastos, para el pago de alimentación, alquileres, asistencia familiar, créditos de vivienda, medicamentos, tratamientos médicos, impuestos, tarifas de servicios públicos, agua, electricidad. Es decir, usted tiene que pedir permiso para disponer su patrimonio que le han congelado porque es sospechoso, para pagar su alquiler, la pensión de su hija o de su hijo. ¿Qué es esto? Es decir, van a controlar el dinero del ciudadano, ya están presumiendo la culpabilidad. No me vengan a decir que esto está vigente. Esto está vigente dentro de un procedimiento judicial, sí, pero no le pueden, ni en asistencia familiar le congelan más del 20%, y acá es el 100%. Pedir para el alquiler, pedir para pagar su internet, su agua, su energía eléctrica, por favor, en un bloque grueso de varios artículos redactados y contradictorios, con varias interpretaciones, ¿nos van a decir que esta ley es una maravilla?
Ahora bien, Cecilia, usted o el ciudadano, el comerciante o el transportista o cualquiera va a decir, no voy a caer en su extorsión de este corrupto fiscal o este de la UIF. No voy a caer, voy a defenderme, voy a litigar 1 año, 2 años, 3 años y saca una sentencia absolutoria. Muy bien, y usted prueba su inocencia o lo van a sobreseír. Tiene todo el derecho de iniciarle un proceso penal y de daños y perjuicios a ese corrupto que quería extorsionar. ¿Lo van a por poder denuncia hacer? falsa. ¿Lo van a poder hacer? No, porque el artículo 15, numeral 4, dice esto. Miren lo que se mandan. Las máximas autoridades ejecutivas y el personal responsable de efectuar la regulación o supervisión de los sujetos obligados, los que controlan a los sujetos obligados a nosotros, ¿no? En materia de legitimación de ganancias ilícitas, dice, y la máxima autoridad de la UIF, así como el personal técnico especializado, son inviolables por las opiniones, informes, resoluciones y recomendaciones que emitan en el ejercicio de sus funciones y aún después de haber cesado en estas. Inviolabilidad, es decir, inmunidad, impunidad, más que un diputado y un senador. Por lo menos al senador o al diputado usted lo denuncia por algo, un delito ordinario que no esté en el ejercicio de sus funciones, robo, violación, estupro, lo que fuese, ¿no? Pero a estos ciudadanos usted no les puede denunciar por el informe, por las opiniones o resoluciones que saquen. Un informe. Este ciudadano gremialista ha movido 40.000 bolivianos o $40.000 el informe. Recomiendo que se inicie proceso inmediatamente de investigación. Congelado, anotado, venga, declare. Entonces, ¿de dónde se pone la impunidad? ¿A quién quieren proteger? Yo estoy hablando con la ley en la mano. Y me gustaría que un diputado y senador y los ministros nos expliquen esto y no nos vengan a decir, no es con control jurisdiccional. A la simple denuncia, inmediatamente le congelan a uno. Cecilia, con esto es una puerta a la extorsión, así como está redactado esta ley. Por eso es que todo este bloque mal redactado no tendría que ir, tiene que comenzar de cero. Y una cosa, Cecilia, Juan Carlos, el tema de ganancias ilícitas y lucha contra el terrorismo ya está justamente en el Código Penal, en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y en el Código de Procedimiento Penal, ya existe. Lo que quieren hacer esto es ampliar sin monto alguno el universo a todo ciudadano, por eso ponen 0 montos, y esto es una forma de guillotina o revólver en la espalda para que todos estén callados. La mejor forma de callar a cualquier ciudadano, opositor o no opositor, es tocando su patrimonio. Y yo no sé por qué los masistas están aplaudiendo esta ley, porque al primer disidente masista con esto le van a caer. Si hace 1 año y medio esto estaba vigente, ¿sabe quién hubiera sido la primera víctima en mi hipótesis? Eva Copa. Con esto no hubieran impedido que sea candidata a alcaldesa. ¿Ustedes creen que no hubieran dudado en usar esta ley? Al primer disidente masista con esto lo van a callar. Una cosa es inmolarse por el pueblo, que el pueblo entra 3, 4 meses a la cárcel y después sale de candidato a la presidencia. Pero ¿quién quiere salir después, no solamente de la cárcel, sino pobre, confiscado con esto? Doctor, ¿cuál es la diferencia de esta ley contra la legitimación de ganancias ilícitas a otras leyes similares que existen en países como por ejemplo en Estados Unidos? Una a la que mucha gente apunta es la administración de justicia, tan venida menos en nuestro país, tan observada también, es decir, tenemos una administración de justicia, no lo vamos a negar, que de alguna manera ha sido observada por todos. Hasta el último informe de la GA dice que la justicia boliviana debe tener una reestructuración total. Pero ¿en qué se diferencia esta ley con estos artículos que usted ha observado el día de hoy a las otras leyes que existen en otros países? Pongo ejemplo Estados Unidos tiene pues un serio poder judicial, ¿no, Cecilia? Que a Donald Trump le ha parado varias cosas. Ese es un poder judicial serio. Nuestro poder judicial es serio. Nuestros funcionarios públicos no van a estar exentos de hacer un informe y decir, señor ciudadano, usted ha movido $30.000, tengo este informe y mi silencio vale tantos. Imagínense si actualmente ocurren esas cosas. Un ciudadano en Cochabamba me contaba que con las actuales leyes le extorsionaron en un consorcio
de jueces, fiscales y policías. Y hasta el día de hoy sigue litigando. ¿Usted cree que vamos a tener confianza con las instituciones débiles? En Estados Unidos tienen una ley bien dura. Con esa se la descubrió pues este sujeto de Murillo, ¿no? Este traidor de Murillo, ¿no? El movimiento extraño, con esa ley. Pero allá pues tienen independencia de poder. ¿Pero es parecida a esta ley o no es parecida? Cecilia, en absoluto. Es decir, allá, perdón, doctor Vascopé, en Estados Unidos, siguiendo con el ejemplo, ¿hay alguna institución que tenga esos superpoderes y vaya más allá del Poder Judicial como tal, que es el encargado de estos procesos de investigación? Miren, la Secretaría de Estado y la Secretaría de Justicia que tienen, ellos son como ministerios, coordinan con una institución estatal que se encarga de ver bancos y tienen una legislación de carácter federal y de cada estado. Toda esa coordinación, se hace una investigación de secreto, obviamente, pero previamente está avisado el juez y el juez vigila el movimiento que no sea abusivo. Y en algún momento, cuando se notifica al encausado, este puede defenderse inmediatamente. Por eso es que también, si se dan cuenta, ingresa a la jurisdicción, entonces, es decir, ingresa al sistema judicial. Encarga de vigilar que no haya abuso de poder. Por eso es pesos contra pesos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Hay contrapesos, entre ellos se vigilan, ¿me entiende? Pero miren esta barbaridad, cómo se pasan la división de poderes. Vamos al artículo 31, numeral 3. Mire esto, Cecilia. Dice, el Ministerio de Justicia y Transparencia y la Procuraduría General del Estado coadyuvarán con el Ministerio Público en la identificación y rastreo de bienes con fines de incautación y decomiso en las investigaciones de legitimación de ganancias ilícitas. El ministro de Justicia y el procurador, haciendo de investigadores, coadyuvan al Ministerio Público y además van a darse la tarea de identificar rastreo de bienes con fines de incautación y decomiso. Oiga, el ministro de Justicia y el procurador pertenecen al órgano ejecutivo, tienen sus funciones. Quien investiga y donde se administra justicia es el Poder Judicial. ¿Qué hacen pasándose a este lado y el otro al otro lado? Va a ser de jueces, van a ser de fiscales, van a investigar, van a decir, este señor no me gusta, a ver, yo lo tengo identificado, el procurador general, ¿no? Ahora que quiere ver el tema de actas, ¿no? Va a identificar a este bien, o el ministro de Justicia, a este bien, sospechoso, hago mi informe, a ver, Ministerio Público, hay que investigar, lo investigaremos, yo le coadyuvo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Cecilia? Yo estoy leyendo su ley en mano propia acá, mostrando lo que están haciendo esta barbaridad de control político. Esto es control político, porque se están pasando de un poder a otro poder. Doctor Vascopé, perdón, en relación de artículos que acaba de leer, porque son, por lo menos los que hemos leído esta noche, son unos 10 artículos. Hay observaciones que van más allá incluso de los 20 artículos, son cosas muy específicas y que cada sector lo está observando. En relación de estos artículos, ¿es suficiente una modificación, el cambiar una palabra, una coma, una letra, o eliminar siquiera un artículo? Porque la relación que usted ha hecho da de artículos que no pueden existir o coexistir en una ley sin el otro, sin el otro, sin el otro. Entonces, ¿es así de simple? ¿Modificaciones pueden salvar esta ley o no? No, yo ya viéndolo todo esto, con la mala redacción, llama a varias interpretaciones, se contradice porque después dice, se respeta la Constitución en el artículo 4 y usted ve que aquí se han pasado al otro poder, no asumen ciertos poderes que no son de ellos. Esto, como está así, debe ser anulado. Y comencemos, si quieren realmente, pero totalmente, son más de 20 a 25 artículos, Cecilia, y 40 artículos más redactados en bloques gruesos. Mire esto que se manda, miren, el artículo 35, ¿se lo leo? A ver. Compensación económica al riesgo del informante, dice, ¿no? La persona que proporciona información útil, oportuna, fidedigna y apreciable en resultados a las autoridades del Ministerio Público o a los miembros de la Unidad de Especialización de la Policía Boliviana acerca de la preparación o comisión de un delito previsto en esta ley o participación en el mismo, recibirá una remuneración económica, cuyo procedimiento será establecido mediante reglamento. Van a compensar a quien obviamente denuncia, está bien,
desde cero montos. Su vecino ve que usted se ha comprado un lindo carro de $50.000, ¿no? O cualquiera que le tenga alguna situación de recelo o tenga una ideología diferente a usted. Señor, el ciudadano X se ha comprado un Audi de $70.000. ¿Están? Muy bien, agarran, ven, y usted tiene que justificar su caso, a sola denuncia. Y como le van a investigar, todo el otro va a esperar que le paguen, ¿no? Porque hay una recompensa. Si vamos a limitar, pongamos pues por lo menos de $1 millón para arriba, ¿no? Pero existe una recompensa por denunciar, pero después si la persona, digamos, demuestra cómo ha comprado con sus recursos, con su trabajo, etcétera, y sale absuelta de todo el proceso de investigación, esta persona no puede demandar al que lo denunció por daños y perjuicios. No lo puede demandar, pues, Cecilia. Mire el artículo 22, que se lo voy a leer. El 22, exención de responsabilidad, ¿no? Los sujetos obligados, o sea, todos los que tenemos que remitir información, ¿no? Porque el sujeto obligado también se convierte en alguien que diga, ¿sabe qué? Yo banco he visto depositar a este ciudadano cliente $30.000. El banco también es un sujeto obligado. O tal vez un cooperativista que diga, oiga, ¿sabe qué? Mi asociado ha movido tanto de dinero. Entonces, yo sujeto obligado informo, ¿no es cierto? ¿Qué dice el artículo 22? Los sujetos obligados, así como sus directores, gerentes, administradores, funcionarios responsables y miembros de la unidad de cumplimiento, cuando reporten de buena fe operaciones sospechosas a la UIF, estarán exentos de responsabilidad administrativa, civil y penal por transgresión de algunas restricciones de revelación. Imagínense eso, por transgresión de alguna restricción de revelación de información a la que estuvieran contraseñidos al momento de efectuar el reporte, cualquiera fuera su naturaleza, siempre que el reporte de operación sospechosa cumpla con los criterios técnicos, plazos y procedimientos establecidos por la UIF. Van a estar exentos de responsabilidad administrativa, civil y penal. Usted no los puede denunciar, no los puede denunciar. Es decir, usted está sujeto a cualquier extorsión, a cualquier denuncia falsa, y después de ser perjudicado no puede pedir que les resarcan daños, porque los de la UIF son inviolables. Acá el que es alguien que le tiene un cierto recelo o una bronca, tampoco. Entonces usted está sujeto a que le estén denunciando por cualquier cosa, desde cero montos, Cecilia. Doctor Bascopé, esta ley controlaría, según el criterio que usted nos ha comentado esta noche y analizando artículo por artículo al ciudadano, quitándole sus derechos, el control de sus bienes, cuando en teoría debería ser al contrario, digamos, que es el ciudadano el que tiene que controlar al funcionario público, que en este caso es un gobierno electo. Cecilia, con esto van a empezar, obviamente, a luchar supuestamente contra los delitos y las bandas organizadas, muy bien, pero también van a estar sujetos todos los ciudadanos desde 0 bolivianos para arriba. Tal vez esto han sacado queriendo, obviamente, luchar contra lo ilícito, muy bien. Y también su intención política es anular a ciertos poderosos políticos de ahí arriba. Pero es tan abierto que no solamente a los de arriba, a los de aquí abajo también, al comerciante, al transportista, al profesional. Por eso la protesta del gremial, la protesta del transportista, por eso la protesta hoy por hoy de diferentes sectores, incluso los cooperativistas mineros que se manifestaban el día de hoy. Por eso es que esto está desde cero montos, Cecilia. Sujeto obligado es toda persona o asociación sin fines de lucro o de comercialización o de alguna actividad que se dedique a algo del comercio o sin fines de lucro, comparsas, asociaciones, clubes de amigos que tengan personería jurídica como tal. Es decir, es a todo ciudadano y persona individual también o natural, como les decía. Miren, se va a crear un Consejo Nacional, ¿ya? Actualmente existe ese Consejo Nacional. Lo van a integrar porque este Consejo Nacional va a constituirse en la instancia para coordinar y representar al Estado y formulan y aprueban evaluación de políticas y estrategias de prevención y represión. Muy bien. Lo integran el Ministerio de Economía, el Ministerio de Gobierno, el de Defensa, el Ministerio de Justicia, Procuraduría General del Estado, Fiscal General del Estado, Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy bien. Todos ellos se reúnen, sacan políticas, sugieren que se puede cambiar o proponen leyes y dicen, señores, hay que investigar esto, esta estrategia. Muy bien.
¿Sabe qué dice el numeral 2 de este artículo, del artículo 8 de sus atribuciones? Mire lo que dice Cecilia. Las decisiones que adopte el plenario de este Consejo son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para las entidades señaladas en el artículo 3. Todos los sujetos obligados, personas naturales, jurídicas, instituciones públicas y privadas. Todo lo que ellos decidan es de cumplimiento obligatorio para todos, para todos. Es decir, lo obligatorio acá, para todos, es lo que saca el Parlamento, ley, y lo que dice la Constitución. Cuando sale un decreto es para cierto rubro o para cierta generalidad. Estos se están dando un suprapoder más que el legislativo, obligatorio para todos. Esta redacción obviamente tienen que precisarla, no puede estar atribuyéndose, es decir, la elaboración de normativas y que de paso diga obligatorio, ¿no?, y vinculante para todos. Es decir... Doctor Bascopé, para ir finalizando, es muy amplio, ¿verdad? La redacción es muy ambigua, muy amplia, sujeta a todo tipo de interpretaciones, al margen de redacción muy, muy puntual. Mi consulta es, dos en realidad, para ir finalizando. La primera, he escuchado a la gente del oficialismo, especialmente a los parlamentarios del MAS, que dicen que esta ley se tenga que aprobar sí o sí porque tenemos que regularnos y sujetarnos a normativa internacional incluso. Si no la aprobamos estaríamos yendo en contra de normativa internacional en este tipo de investigaciones. Ese es un justificativo, por un lado. Y por otro lado, las leyes que tenemos actualmente, doctor Bascopé, en el país, no combaten ya este tipo de delitos. Reitero con lo último, Juan Carlos. Actualmente ya existe la Marcelo Quiroga Santa Cruz y el Código Penal, donde establecen el tipo de ganancias ilícitas, el tema de financiamiento al terrorismo y terrorismo. Un penalista nos va a explicar bien eso, ¿ya? Y está el procedimiento penal y existe otra normativa que hace que se esté combatiendo, pero previamente avisan al Poder Judicial para que se inicie investigaciones. No administrativamente te empiezan de manera muy reservada a investigarte sin que nadie sepa nada y te empiecen a congelar de la noche a la mañana, te anoten preventivamente tu bien o te anoten o congelen tus cuentas. O te digan, señor, levante su secreto profesional, lo estamos investigando. Es decir, esto se hace dentro de un proceso judicial, no en un trámite administrativo que después se avise al juez. Y ahora, muy bien, dicen que esto viene desde la GAFI. Muy bien, la GAFI, para comenzar, y al ciudadano que sepa de a pie, la GAFI es un grupo de acción financiera internacional que obviamente son países preocupados para luchar contra el financiamiento al terrorismo y las ganancias ilícitas. Y lo integran Alemania, Australia, Estados Unidos, Argentina, China, Rusia, España, Francia, Suecia, Turquía, México, Colombia están metidos ahí, Israel, Corea del Sur. Y todos estos grupos han hecho ciertas recomendaciones, son 40 recomendaciones. 40 recomendaciones desde el año 89 o 90 que van obviamente pidiendo que se vaya cumpliendo. En esas 40 recomendaciones, Cecilia, Juan Carlos, no dice que se allane la casa del ciudadano sin orden judicial, ni dice que se congela. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Varias recomendaciones de las 40 extensas indican que se implementen políticas de lucha contra la legitimación de ganancias, políticas, averiguación, investigación. Y ojo, habla sobre el tema del Poder Judicial. Nuestro Poder Judicial está en las mejores condiciones de garantizar que esta ley no sea una forma de extorsión. O sea, doctor, para resumir entonces, y de acuerdo a lo que habría recomendado la GAFI, en este caso que es este grupo internacional, Bolivia tendría que hacer una ley que ahonde en el tema de la legitimación de ganancias ilícitas, contra la legitimación, quizás más profunda de las que existen en este momento, pero no bajo estos términos, doctor. Respetando la Constitución, el tema del Poder Judicial y obviamente los tratados internacionales. Van a venir a decirnos que la GAFI nos está obligando para noviembre porque tenemos que cumplir un acuerdo. Muy bien, hay un acuerdo, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos un tratado internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no?, y la Declaración de Derechos Humanos que dice se presume la inocencia de cualquier ciudadano. Y acá, ¿qué nos está diciendo? Que se presume la culpabilidad.
Entonces, ¿qué está primero? Obviamente, pues, los tratados pro homine, pro ciudadano, no pro Estado. Nos quieren venir a decir, como lo que nos han dicho, ¿no? Es derecho humano reelegirse indefinidamente. Por Dios. Hay una cosa, Cecilia, voy a aprovechar esto. Esta es una resolución administrativa que ha salido. Ya están aplicando esta forma perversa de control. Les voy a decir, los notarios ya lo tienen. Esta es la resolución administrativa UIF 015-2021, que ya la UIF ha aprobado un reglamento y les obliga a los notarios de fe pública que empiecen a anotar y a reportar todos los actos de los ciudadanos de compra y venta de un auto, de terreno, de suscribir un alquiler, de algún préstamo, de todo. ¿Y sabe qué es lo más perverso de esto? Su clasificación. Le voy a mostrar esta parte. Está vigente ya esto. Dice en una parte, el sujeto obligado es el notario. Debe identificar si su cliente o beneficiario final es una persona expuesta políticamente. Le dan ese término, persona expuesta políticamente. Debe informar. ¿A quién definen como persona expuesta políticamente? Miren cómo empiezan a clasificar a la gente. Persona expuesta políticamente son aquellas personas que cumplan funciones públicas prominentes dentro del país, en calidad de titulares. Por ejemplo, de alto nivel de los órganos del Estado, ministros, ¿ya? Del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, militares y policías de alto rango, ejecutivos de alto nivel de empresas o cooperaciones estatales, dirigentes de partidos políticos importantes y otros que cumplen funciones prominentes. Es decir, ¿quién es prominente entonces? ¿Un periodista destacado? ¿Qué Claro. quiere decir con eso? ¿A quién están clasificando? Líderes de opinión. Prominentes todos. Entonces, de estos prominentes, actualmente, la notaría tiene que reportar, y sabe cada cuánto, los sujetos obligados deberán remitir a la OIF trimestralmente su base de datos actualizado de los clientes políticamente expuestos, hasta el 20 de cada mes. Ya están pidiendo el reporte. Usted, Cecilia, persona prominente porque es pública, ha vendido su carro, ¿no? Tranquila. Cada 3 meses el Estado va a recibir y va a saber que usted ha transferido tal cosa. Lo va a estar vigilando. Todos dicen, está bien. No, no está bien. ¿Sabe por qué? La Constitución en el artículo 21 habla del derecho a la propiedad privada, el artículo 56 y el 21 a la intimidad. ¿Y sabe qué? La intimidad no solamente es la intimidad que uno piensa que es la libertad sexual. La intimidad tiene que ver con su hogar, su patrimonio, su movimiento económico. Son datos tan sensibles que los países de primer mundo tienen preeminencia en tener la base de datos totalmente reservado. Y esto solamente se investiga cuando hay una denuncia formal y el Poder Judicial vigila que no sea violado este derecho a la intimidad. Con esto ya actualmente Doctor, esto quiere están decir, pasando por encima. perdón. Esto quiere decir, doctor, perdón, que en este momento ya, y de acuerdo a esta ley, la 015, quebrado 2021, por ejemplo, todo tipo de información en este sentido, los notarios deben hacerla conocer a la Unidad de Investigaciones Financieras, y esto puede ser de carácter público. Lo manejan reservado ellos. No sabemos si ya el anticrédito que usted ha firmado, la compra y venta de su casa ya debe estar con la UIF, porque esto ya ha salido, esta resolución, el 25 de junio, y los notarios están sujetos a reportar como sujetos obligados. ¿Quién emitió esta esa resolución, doctor? Esto lo ha firmado la UIF. Ajá. Es una resolución de la Es una Unidad de resolución de Investigación la Financiera. UIF que les aprueba el reglamento y dice aprobar el instructivo para notarios de fe pública en la prevención de legitimación de ganancias ilícitas. Ya está. Hay una acción constitucional en la Constitución, que es la acción de privacidad, la habeas data. Y se puede plantear esto, porque esto es un abuso. ¿Por qué están clasificando a las personas con esta categoría? Porque hay otras categorías que otro día los podemos hablar. A las personas expuestas políticamente. Claro, cuando usted pone, cuando se pone otros, ahí dice usted, es amplio, digamos,
el espectro en el que puede caer, digamos, la Bien. clasificación. Es bastante amplio. Doctor Vascope, el tema es muy amplio. Lo Muy que no amplio. tenemos ya es tiempo, así es que le agradecemos. Seguramente habrá mucho que ir conversando. Lo cierto es que desde el Ejecutivo aseguran que esto, lo que acabamos de mencionar, es un proyecto de ley. Dice. Esto no está aprobado, no está vigente. Estamos hablando de contra la legitimación de ganancias ilícitas. No sé si será argumento suficiente como para que los sectores no se preocupen. Lo que nos acaba de explicar ampliamente, con artículos en mano, el doctor William Vascope, es que este articulado no se puede modificar, no se puede resolver y arreglar con simples modificaciones, se tendría que anular por completo en criterio del profesional. Doctor Vascope, gracias. A ti, Juan Carlos, Cecilia, muchas gracias. Solamente dos cosas. El Estado tiene todo el derecho de administrar y vigilar, obviamente, y combatir contra la delincuencia. Pero el Estado no es un Estado policial que se meta a la intimidad del ciudadano y al patrimonio al pretexto de lucha contra lo ilícito. Eso no es un Estado de carácter constitucional, eso es un Estado de carácter fascista sindical, por si acaso, eso les estoy indicando. Y los masistas que no se vayan alegrando, porque los primeros disidentes los van a corretear con esto. Así que, por favor, señores del gobierno, reflexionen y no nos vengan a ver la cara de ingenuos. Yo he leído artículo por artículo. La Constitución es una Constitución de corte social democrático con puntos liberales. Respeta la libertad de palabra, la libertad de prensa, de propiedad, de intimidad, el principio de inocencia y el derecho a la defensa. No pueden pasarse por eso. Cecilia, yo cumplo al país al informar con esto. Y el Día de la Mujer, mi mejor homenaje es defender la libertad que hemos heredado de nuestros abuelos y de nuestros héroes. Libres y dignos es la consigna que debemos manejar todos los bolivianos ante cualquier situación. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Juan Carlos. Felicidades a todas las mujeres. Gracias, doctor Vascope, muy buenas noches, gracias por habernos acompañado. En minutos nada más seguiremos hablando nosotros de este tema. El doctor William Vascope, artículo por artículo, señalándonos además esta última normativa de la UIF, y que preguntaremos en instantes si es verdad, la 015 quebrado 2021, si ya está en vigencia, Juan Carlos, que creo que muy poca gente, digamos, la conocía de manera pública. Pero seguimos con el tema en minutos aquí, ¿no? Porque de esto se tratan las protestas que se iniciaron el día de hoy en el país. Turn